Mi nombre es Cristina Aguilar Rodríguez, estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya, cursando la materia Lenguajes de Interfaz, Grupo A. En esta ocasión explicaré la actividad 13. La actividad 13 consistía, de igual manera se me planteaba, que retomar el problema 1 de la actividad 12, el cual me indicaba que debería de hacer un programa mostrando un menú para el manejo de archivos. Pero en esta actividad 13 lo que tiene diferente es que ahora se me pedía implementar el uso tanto de macros y los procedimientos, pero yo debía de elegir en qué ocasión de este programa donde lo iba a reestructurar, es decir, realizar lo que se llama la modularización, cómo yo iba a poder estructurar este programa haciendo uso tanto de las macros como de los procedimientos. Así que explicaré un poco sobre lo que consiste las macros y los procedimientos. Se entiende como macro aquellas sentencias de instrucciones que pueden ayudar a que podamos simplificar un poco más nuestro programa y que no tengamos tantas líneas de código en lo que resta de nuestro programa. Es por eso que se pueden utilizar estas macros. Las macros existen dos tipos, las internas y las externas. Las internas se basan específicamente en cuando solo son llamadas en ese programa, mientras que si usamos macros externas o las que se llaman externas, son las que vamos a ocupar donde nosotros requiramos, ya si fuese en otro programa o en este mismo, pero en esta ocasión yo haré uso de las macros internas porque solo las voy a utilizar en este programa. Ahora bien, voy a explicar un poco sobre la estructura a lo que refiere una macro. Antes de esto, he de mencionar que una macro debe de estructurarse antes donde empecemos a codificar nuestro programa, es decir, antes de un punto model. Antes de un punto model, yo voy a definir las macros que voy a utilizar. Ahora bien, explicaré un poco sobre la estructura de una macro. Primero, debo de tener y especificar el nombre de mi macro. Al haber especificado macro, la voy a inicializar con macro. Aquí con macro, después de yo poner el nombre de mi macro y después poner macro, yo voy a decir que aquí voy a empezar a realizar mi macro. Asimismo, esta macro puede contener parámetros. Puede tener parámetros de los que yo quiera. Asimismo, puedo tener o tener registros de memoria que se llaman locales, bueno, en este caso local, y después ponerlos como estos, mi nombre de si utilizo este registro de memoria llamado local. Se puede decir que son como variables internas durante el uso de esta macro. Asimismo, después de haber declarado esto, yo voy a tener una serie de de sentencias en las cuales yo voy a tener estas instrucciones para poder ejecutar mi macro. Asimismo, para poder finalizar y especificar cuando una macro ya ha terminado o yo terminé de definir esta macro, la voy a usar, le voy a poner la palabra para indicar que se terminó con endm. Con endm yo voy a indicar que mi macro ya se ha terminado. Así como se puede observar, yo voy a indicarle un nombre, la que voy a especificar el nombre de mi macro, las sentencias, ya que local pueden ser opcional, pero siempre indicando el final, cuando yo voy a terminar el uso de mi macro. Es así como se termina el definir una macro. Ahora bien, puedo decir que en cuanto a la investigación, ahora sigue el tema de los procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? No hay que confundir el uso de las macros y procedimientos. Puede que tengan el mismo fin, donde podamos obtener o hacer menos código, pero en cuanto a los procedimientos, estos nosotros los podemos utilizar en los programas cuando queremos llamar algún tipo de método varias veces. De igual manera,
Esto nos ayuda a estructurar, modular de una manera nuestro programa para que podamos estructurarlo de una manera más ordenada y podamos tener un orden. Esto nos sirve para, como mencioné, un orden y saber nosotros qué tipo de procedimiento nos pueda estar causando algún problema, ya sea de un problema lógico o un problema de sintaxis, donde nosotros podamos ir directamente a ese procedimiento y podamos realizar esa diferencia para marcar qué es lo que puede estar mal o cómo podemos mejorar la implementación de nuestro programa. Es lo que se puede entender por los procedimientos. Ahora bien, también en los procedimientos existen los dos tipos, los internos y los externos. De igual manera como funcionan los tipos de macros internas y externas, los procedimientos internos son los cuales solo los voy a ocupar en este programa, mientras los procedimientos externos se van a basar cuando yo quiera utilizar procedimientos de algún programa externo, de algunos otros externos y utilizarlos en el que yo esté implementando. Para esto, de igual manera, yo solo voy a hacer el uso de los procedimientos internos. Asimismo, voy a poner la estructura a lo que se refiere a un procedimiento. De igual manera, como en las macros, se debe de definir un nombre de un procedimiento. Yo voy a poner el nombre de mi procedimiento. Después de esto, debe de ir la palabra PORC, Prost, y debe de ir también ya fuese el parámetro near o far. Pero de igual manera esto ya depende del tipo de procedimiento que utilice, ya que si no ponemos el tipo far o near, se va a poner por defecto near. Como mencioné, si solo los utilizamos internamente, entonces solo vamos a hacer el uso de los procedimientos a los cuales vamos a nombrar como near. Después de esto van a ir la serie de instrucciones que nosotros queramos realizar en nuestro programa. Después debo de poner la palabra RET para que este procedimiento pueda llamarse cuando yo lo requiera en cuanto a mis programas. Debo de ponerlo, si no va a poder regresar, no voy a poder llamar este procedimiento. De igual manera, como en las macros, debo de especificar cuando se va a terminar un procedimiento y que este procedimiento ha terminado de estructurarse de lo que yo he puesto. Este se termina con ENDP. Así voy a indicar que mi procedimiento ha sido terminado. Ahora bien, explicando esto, puedo decir que de acuerdo a lo que investigué y a lo que tuve de conocimiento, puedo aportar que se me indicaba que la mayoría de veces las macros son un poco más rápidas que los procedimientos. Es ahí donde yo puedo tomar la decisión en qué casos voy a utilizar las macros o los procedimientos en la implementación de esta actividad 13, en la cual, como recalco, se me replanteó de que debía de modificar, de estructurar lo que realicé en mi actividad 12, en mi problema 1, que se me indicaba realizar un programa con un manejo de archivos. Y realmente fue una gran práctica porque, como se vio en la actividad 12, hice uso de varios mensajes que se repetían muchas instrucciones, lo cual a veces me parecía mucho código y que en ocasiones, si no ponía atención, no sabía qué mensaje sí se iba a ejecutar o no. Mientras que ahora que se me indicaba hacer el uso tanto de macros y procedimientos, yo ya tenía una idea de que podía estructurarlo de una manera adecuada para tener un mejor manejo de estos archivos de este programa, la implementación y, como mencioné, una estructura más agradable. Ahora procedo a explicar el programa. Muestro mi pantalla y entro a mi EMU 8086. Procedo a abrir mi programa de la actividad 13, donde se puede observar, como mencioné al inicio, que las macros deben de definirse antes del punto model. En este caso, yo solo hice uso de una macro que me iba a imprimir mensajes. Para mí esto fue lo más adecuado porque, como mencioné,
me iba a ahorrar varias líneas de código, ya que, como se puede observar, el nombre de mi macro es m-msg por mensajes, después macro para poder inicializarla, así como indiqué con mensajes, que aquí es donde entra el tipo de registro de memoria que va a hacer posible que cada vez que yo llame a esta macro se puedan imprimir, y digo imprimir porque yo aquí puse en mis sentencias el tipo de instrucciones para poder imprimir mensajes. Este registro de memoria llamado mensajes guardado en mi macro va a hacer que pueda imprimir estos mensajes. Asimismo, de igual manera, en los registros de memoria definí los mensajes que iba a indicar, así como del manejo de archivos, las opciones que yo iba a implementar, donde yo iba a guardar los caracteres para ingresar al texto, entre otros mensajes. Ahora bien, en mi etiqueta menú se puede observar, comparando con lo que yo había obtenido en mi actividad 12, una gran diferencia de las instrucciones que yo tenía para que se pudiera ejecutar este menú. Se puede observar que hago uso de mi macro que se llama m-msg, donde estoy llamando a los mensajes que yo le indiqué para que pueda visualizarse en este menú de opciones. Como indiqué, mi macro msg, y ya con este registro que llamé mensajes, va a sustituirlo cada vez que yo llame a esta macro. Es por ello que cuando corra mi programa se van a poder visualizar estos mensajes, gracias al uso de esta macro que yo implementé para que se pudieran imprimir estos mensajes. Y se observa que no tengo otras líneas de código, sino para cada mensaje tendría que hacer la estructura para que se pudieran imprimir. Es por ello que aquí realmente sí hizo una gran diferencia en mi código. Ahora también dejé la opción cuando el usuario iba a escribir, y también dejé el comparar las 6 opciones. Ahora bien, aquí se empiezan a notar el tipo de las etiquetas, que de igual manera muestra un mensaje. Hago uso de la macro, se puede observar, donde mi etiqueta de crear archivo, como se indica, va a crear un archivo. También he de mencionar que en el uso de los procedimientos, para poder llamarlos, para que se puedan ejecutar, hago uso de la instrucción call, el cual va a ser llamado cuando yo requiera de ese procedimiento. Así que se puede mostrar cómo hago call y llamo mi procedimiento, que a continuación mostraré. De igual manera, otra macro, call, opción 2, call, mensajes, usando uso de la macro, exceptuando en la opción 6, donde de igual manera cuando el usuario quiera terminar un programa, va a decidir con S o con N si desea o no. Y la etiqueta de salir, que ya es de las últimas. Asimismo, he de mencionar que para el uso de los procedimientos puedo tenerlos o definirlos antes de que yo los llame. Como en algunos también hago uso de estos procedimientos, lo que yo decidí fue dejarlos y definirlos un poco hasta el final, o ya al final, para que no me causara ningún tipo de conflicto el que yo pudiera llamar estos, y que en algunos casos no se me pudieran llamar o indicar al tipo de procedimiento que yo hacía el llamado. Es por eso que aquí declaré mis procedimientos, donde cada uno de ellos, como se puede observar, tengo el nombre de mi procedimiento, después lo declaro para que inicie con proc, así como mencioné del near o far, donde de igual manera si no se especifica se va a usar por defecto en near, pero yo lo especifiqué como near, donde cada uno de estos procedimientos son como los métodos que hacen que puedan realizarse estas opciones de las que yo quiero implementar y reestructurar en mi programa de la actividad 12. Asimismo, se puede observar que hago uso de red. ¿Por qué pongo red? Como mencioné, red tengo que ponerlo en los procedimientos para que puedan visualizarse.
y que se pueda hacer de una manera correcta el llamado a estos procedimientos. Si no, no se podrían llamar como anteriormente se puede observar que los llamo con la instrucción de call. Aquí se puede observar cómo creé cada uno de estos procedimientos para aquellas acciones e instrucciones que yo quería ejemplificar y no tener tanto en mi programa tantas instrucciones. Y como mencioné, para reestructurarlo de una mejor manera, implementé estos procedimientos. Y con end también termina mi programa. Se puede observar cómo cambió aquí, cómo hago el uso de call y llamo a mi procedimiento guarda nombre, crear archivo. Asimismo, he de mencionar que cada vez que haga el llamado a un procedimiento, este va a regresar a donde yo lo llamé. Por ejemplo, en este caso, crear archivo, hago el llamado a mi procedimiento guardar nombre. Este va hacia mi procedimiento guardar nombre que se encuentra aquí en la parte de abajo donde yo lo creé, guardar nombre. Después de que se ejecutó con red, va a regresar hacia donde yo lo había llamado. Aquí regresa y se imprime de nuevo esta macro imprimiendo un mensaje. Y después sigue haciendo uso de los procedimientos, imprimiéndoles y haciendo un salto hacia el menú, el cual, como se menciona, en el menú hice uso de mis macros para poder visualizar e imprimir estos mensajes. Es así como cada una de estas opciones va imprimiendo respectivamente su procedimiento al cual yo le indiqué, así como las macros que me van a imprimir los mensajes que quiera visualizar hacia el usuario. Habiendo explicado esto, voy a realizar la ejecución del programa para comprobar que realicé respectivamente de una manera adecuada el uso de macros y los procedimientos. Doy con Run, crear un archivo de texto y aquí me salen las opciones. Para ello, primero voy a mi carpeta de emu8086 en My Build, donde se va a guardar mi archivo. Se puede observar que no tengo ninguno, así que le doy la opción 1 de crear y se puede observar cómo se está imprimiendo los mensajes. Si se están imprimiendo de una manera adecuada mi uso de las macros y de mis procedimientos. Por ejemplo, doy el nombre de texto.txt. Dice que se ha creado exitosamente y me regresa a mi menú. Puedo observar que se ha creado mi archivo texto. Procedo a ejecutar su eliminación con la opción 5 y me indica que se ha eliminado este archivo. Se puede observar que no se tiene ningún archivo. Ahora bien, voy a explicar el uso correcto de estas opciones, donde voy a crear paso a paso mi archivo. Creo mi archivo texto.txt. Doy Enter. Se creó exitosamente. Se puede observar que se creó. Ahora bien, voy a poner un texto dentro de donde voy a abrir el archivo y voy a ingresar un texto. Este es un texto para mi archivo creado. Enter. Y voy a observar antes de imprimirlo. Este es un texto para mi archivo creado. Voy a imprimir con la opción 3. Este es un texto para mi archivo creado. Ahora bien, voy a proceder a cerrar el archivo. Y como mencioné, en cuanto a la opción 6, me da la opción de terminar mi programa o seguir aquí ejecutando el programa. Le doy, ¿realmente desea salir del programa? No. Y requiero que se me muestre de nuevo el menú. Se puede observar que se me regresa de nuevo el menú. Ahora doy otra vez la opción de 6, terminar. Le doy con ese, sí. Y efectivamente se termina mi programa. Es ahí donde se puede observar cómo hago uso de las macros y los procedimientos, en los cuales, siguiendo el algoritmo correcto y un diagrama correcto que empleé,
Puedo decir que el uso de las macros y los procedimientos en este programa fue útil, ya que el uso de macros y procedimientos se suelen usar en programas que pueden ser muy extensos, que tengan muchas líneas de código, y yo puedo implementarlos de una forma más estructurada, como me indicaba en esta actividad 13 de modularización, donde yo a cada instrucción y cada mensaje voy a estructurarlo de una manera donde yo pueda comprenderlo y pueda hacer estas sentencias que puedan ejecutarse de una manera adecuada y simplificada en el hecho en que no tenga tanto código en mi programa y pueda llegar a perderme. Como indiqué específicamente en el uso de los procedimientos, los puse para las instrucciones, para estos yo poder visualizar cuando en alguna ocasión tuviera algún error lógico o un error de sintaxis, y yo pueda ir a este tipo de procedimiento y ver cuál es el error. Es ahí donde yo puedo concluir que al estructurar este programa puedo ser consciente del uso de las macros y los procedimientos, cuándo utilizarlos, cuándo no, cuándo es lo más adecuado. Esto fue por la actividad 13. Muchas gracias.